Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema de matrices. En este caso vamos a ver operaciones con matrices. Entonces, empezamos con suma y resta. Entonces, es importante tener en cuenta que solo pueden sumarse o restarse matrices del mismo orden. ¿Qué quiere decir? El mismo orden, que tengan el mismo número de filas y de columnas. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta matriz, que es una matriz de 2 por 2, y le sumamos otra matriz de 2 por 2, lo único que tenemos que hacer es sumar cada elemento con el que ocupa el mismo lugar. Entonces vamos a tener 4 más 2, que es 6, menos 1 más menos 3, que nos va a dar menos 4, 7 más menos 5, o sea 7 menos 5, que es 2, y 6 más 8, que es 14. Entonces, esta es la matriz que obtenemos de sumar estas dos. Si las vamos a restar, entonces ponemos las mismas matrices, pero en este caso las vamos a restar. Entonces vamos a hacer exactamente la misma operación, pero restando. Nos va a quedar 4 menos 2, que es 2. Menos 1, menos 3, menos 1 más 3, 2. 7 menos 5, 7 más 5, que es 12. Y por último, 6 menos 8, que nos va a dar menos 2. Entonces, suma y resta, como ven, es sencillo. Tienen que tener el mismo orden y se suma o se resta elemento a elemento. Ahora vamos a ver la multiplicación. Podemos tener la multiplicación de una matriz por un escalar, o sea, por un número cualquiera. Entonces, en este caso también es sencillo. Se aplica la propiedad distributiva, se multiplica cada elemento por el número que multiplica a toda la matriz. Entonces nos va a quedar 5 por 7, que es 35, 5 por 5, 25, 5 por menos 2, que es menos 10, y 5 por 2, que es 10. Y ya terminamos. Ahora, cuando tenemos que multiplicar dos matrices entre sí, ahí sí es más complejo. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. Entonces, si yo tengo una matriz A, que tiene m filas y n columnas, la puedo multiplicar por una matriz que tenga n filas y cualquier cantidad de columnas. Y lo que vamos a obtener como producto es una matriz cuyo orden va a ser m por p, o sea, el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una matriz así. Esta es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas.
y la vamos a multiplicar por esta matriz que es de 2 filas por 2 columnas. Entonces, el 2 coincide con el 2, entonces sé que lo puedo hacer. Y sé que lo que voy a obtener es una matriz 3 por 2, lo que me quedó afuera. O sea que esto me va a dar una matriz así. De 3 filas y 2 columnas. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los elementos? El primer elemento, A11, los subíndices me indican qué tengo que hacer. A11 es primera fila por primera columna. O sea, primera fila por primera columna. Entonces esto se hace así. 4 por 7 más 2 por menos 2. Primero con primero y segundo con segundo. Entonces nos da 28 menos 24, nos va a dar 24. Perdón, 28 menos 4 nos va a dar 24. Entonces, acá vamos a ir armando la matriz. El A11 sabemos que es 24. Después, el elemento A12 va a ser primera fila también, pero en este caso por segunda columna. Entonces, vamos a tener la misma primera fila, pero ahora por esta segunda columna. Entonces nos va a quedar que A12 es 4 por menos 3 más 2 por 8. Entonces es menos 12 más 16, que es 4. Después vamos a tener A21, que va a ser segunda fila por primera columna. Entonces, segunda fila por primera columna. Entonces, A21 es 1 por 7 más menos 1 por menos 2. Y esto nos da 7 más 2, que es 9. Después tenemos A22, segunda fila por segunda columna. Entonces, la misma segunda fila, pero por la segunda columna. Entonces es 1 por menos 3 más menos 1 por 8. Entonces menos 3 menos 8 es menos 11. Y después tenemos A31, tercera fila por primera columna. Tercera fila por primera columna. Entonces, A31 va a ser 3 por 7 más 5 por menos 2. Entonces 21 menos 10, que nos da 11. Y el último elemento, que es el A32, tercera fila por segunda columna. Entonces, esta misma fila, pero por esta columna, nos queda 3 por menos 3 más 5 por 8. 3 por menos 3 más 5 por 8 menos 9 más 40 nos da 31. Entonces ahí tenemos la matriz que obtuvimos al multiplicar estas dos. Entonces, este procedimiento es un poco más complicado, pero bueno, es mecánico, es cuestión de practicar, de hacer algunos, entonces le van a agarrar la mano. Sí es importante, obviamente, hacerlo de manera ordenada y prolija. Por último, vamos a ver un ejercicio de aplicación
de los que son característicos de los exámenes de este tema. Dice así, dice calcular A y B pertenecientes ambos a los reales para que se cumpla que A por B más C nos tiene que dar la matriz D. Entonces es como la misma mecánica que en una ecuación cualquiera. Primero vamos a hacer el producto, A por B. Entonces, A por B va a ser A más 1, 2, 1 y menos 1 por B, que es A, 0, 1, 2, menos 1 y A menos 1. Entonces, bueno, esta es una matriz de 2 por 2 y esta es una matriz de 2 por 3. Vamos a obtener una matriz de 2 por 3. Entonces, el primer elemento, primera fila por primera columna. Entonces, en este caso va a ser A más 1 por A más 2 por 2. Entonces esto es A cuadrado más A más 4. Después vamos a tener la misma primera fila por la segunda columna. A más 1 por 0 más 2 por menos 1, que nos va a dar menos 2. Y después la misma primera fila por la tercera columna, que es A más 1 más 2 por A menos 1. Entonces A más 1 más 2A menos 2 nos da 3A menos 1. Ahora los elementos de toda la segunda fila los vamos a obtener con el producto de la segunda fila por cada una de las columnas. Entonces, primero me queda segunda fila por primera columna, que va a ser A menos 2. Después vamos a tener segunda fila por segunda columna, 1 por 0 más menos 1 por menos 1, que nos da 1. Y por último, tenemos segunda fila por tercera columna, y entonces es 1 por 1 más menos 1 por A menos 1. Entonces nos da menos A más 1 o 1 menos A. Entonces ahí ya tenemos esto, A por B. Ahora, a A por B le tenemos que sumar C. Entonces vamos a tener, copiamos de nuevo acá, A por B, o sea, lo que obtuvimos como resultado de A por B. Y a esto le tenemos que sumar B, que es, C, que es menos 12, 6 y 4, menos 2B, 2 y 4B. Y esto nos tiene que dar la matriz D, que es 12, 4, 15, 4, 3 y menos 7. Entonces, sumamos elemento a elemento. A cuadrado más A más 4 menos 12. Nos queda A cuadrado más A menos 8. Menos 2 más 6 es 4. Y 3A menos 1 más 4. 3A más 3. Después vamos a tener A menos 2 menos 2B. 1 más 2, que es 3. Y 1 menos A más 4B. Y esto tiene que ser igual a nuestra matriz D. Entonces, A cuadrado más A menos 8 tiene que ser igual a 12.
4 tiene que ser igual a 4, se cumple perfectamente. Después 3a más 3 tiene que ser 15. A menos 2 menos 2b tiene que ser 4. 3 tiene que ser igual a 3, también se cumple. Y 1 menos a más 4b tiene que ser menos 7. Entonces, bueno, tenemos que resolver estas ecuaciones y ver qué obtenemos. Acá nos va a quedar que a cuadrado más a menos 20 tiene que ser 0. Nos queda una cuadrática que la resolvemos y nos da como resultados que a puede ser 4 o a puede ser menos 5. De esta segunda tenemos que 3a es 15 menos 3 que es 12, o sea que a es 4. Entonces, por ahora nos quedamos con que a vale 4. Entonces, si a vale 4, tenemos que 4 menos 2 menos 2b tiene que ser 4. Entonces, nos queda que menos 2b es 2, entonces que b es menos 1. Vamos a comprobar en la última ecuación si estos resultados son consistentes. Entonces, 1 menos 4 más 4 por menos 1, que es menos 4, tiene que dar menos 7. Y efectivamente se cumple. Entonces concluimos que para que se cumpla esta igualdad, a vale 4 y b vale menos 1. Bueno, este tema, como casi todos los de matrices, es practicar mucho para aprender el mecanismo de las operaciones.